Bien, chicos, vamos a comenzar entonces a ver la segunda parte de las preguntas de termodinámica que teníamos en consideración ahí en los apuntes que estamos subiendo en el Classroom, ¿sí? La pregunta 11, que en verdad son varias preguntas en uno, dice, califique de verdadero o falso. Yo lo voy a acercar, ya sé que está escrito, ¿sí? Pero quiero que ustedes me lo vayan justificando. Dice A, el calor no se puede convertir totalmente en trabajo en un proceso. ¿Qué opinan de eso? Falso. ¿Por qué es falso? En, en un proceso isotérmico se convierte totalmente en trabajo. Exactamente, ¿sí? En un proceso isotérmico, como bien dijo Tomás, ¿sí? En un proceso isotérmico, el cambio de energía interna es cero, lo que implica, de acuerdo a la primera ley, que todo el calor intercambiado se convierta en trabajo. En particular, en una expansión isotérmica, todo el calor absorbido por el sistema se convierte en trabajo efectuado por el sistema contra el medio ambiente, ¿sí? Aquí está indicado. Todo el calor absorbido se convierte en trabajo realizado por el sistema. Vamos a la pregunta B, que está aquí. Dice, el calor no se puede convertir totalmente en trabajo en un proceso cíclico. ¿Qué opinan de eso? ¿Y cómo lo Verdadero. justificarían? ¿Por qué es verdadero? Eh, Porque el cambio de energía interna es ¿cómo se llama? No me sale la palabra. ¿Función de por estado? segunda ley de la termodinámica. Bueno, la segunda ley de la termodinámica. Bien. Sí, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Eh, el trabajo convertido totalmente. Yo les hago una pregunta. em, Si yo tengo un diagrama PV y tengo un proceso cíclico cualquiera, en este sentido, ¿qué es eso? ¿Un motor o un refrigerador? un motor. Un motor. ¿Cómo lo sabe? Por el sentido. Exacto, porque el ciclo es recorrido en sentido horario. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que el ciclo empiece acá y termina obviamente ahí en el estado A. ¿Cuánto vale el cambio de energía interna al cabo del ciclo? Cero. Cero. Y entonces, por primera ley de la termodinámica, tenemos que el Q del ciclo, en el trabajo del ciclo, será igual a cero. ¿Sí? Entonces tenemos Ujú. que el Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo. ¿Sí? Yo acá quiero hacer un control de daño. Yo sé que ustedes ven esta expresión y pueden llegar a estar tentados a pensar y decir, mira, en un proceso cíclico, todo el calor intercambiado se convierte en trabajo. Entonces podrían decir, es verdadero. No, es falso eso. ¿Sí? Eso es falso. El Q del ciclo, chicos, es la suma algebraica de todos los calores, tanto absorbidos como cedidos. Y el trabajo del ciclo es la suma de todos los trabajos, tanto de expansión como de compresión. ¿Sí? Entonces esto simplemente describe en términos netos qué es lo que ocurre a lo largo de un ciclo completo. Simplemente está diciendo, mira, como al cabo de un ciclo la energía interna no cambia, entonces toda la energía en términos netos que entró o salió en forma de calor tiene que haber sido compensada exactamente por una entrada o salida de energía equivalente en forma de trabajo. Te está diciendo simplemente eso. Pero eso es solamente en términos netos, al cabo de un ciclo completo. ¿Sí? Pero, sin embargo, como bien decían ustedes, o intentaban decir al menos, el postulado de Kelvin Planck de la termodinámica, ¿sí? Asegura que es imposible que una máquina térmica que opera cíclicamente absorba calor de una fuente caliente y lo convierta totalmente en trabajo. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Sí? El calor no se puede convertir totalmente en trabajo en un proceso cíclico. ¿Sí? Yo acá, esta ecuación no contradice la segunda ley de la termodinámica. No la contradice. Esto simplemente lo que me está diciendo es que en términos netos, toda la energía que entró o salió en forma de calor del sistema al cabo de un ciclo tiene que haber sido compensada exactamente por una entrada o salida de energía en forma de trabajo. ¿Sí? En términos netos. Pero no está diciendo que todo el calor que absorbió durante algún proceso dentro del ciclo lo convirtió totalmente en trabajo.
¿sí? No está diciendo eso. Así que mucho cuidado con esas cuestiones, chicos. David, Sí, eso se puede ver por el gráfico que me habías hecho de un motor claro, que exacto. Es el prende, gráfico típico del motor, ¿sí? Bueno, el que gráfico como típico de el motor no es calor, más que la forma gráfica del postulado de Kelvin Planck de la termodinámica, ¿no? Que te dice de que el motor absorbe calor de una fuente caliente, lo convierte parcialmente en trabajo y el resto lo desecha, ¿sí? A una fuente fría. Sí, sí, sí. ¿Estamos, Nacho? Bueno. Vamos al apartado C. ¿Nadie tiene duda del B entonces? ¿no? No, no. Bueno. El C dice, todas las No, David, todo máquinas, bien. bueno, todas las máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento. Bueno, acá ustedes suelen meter la pata también. ¿Sí? Obviamente cuando ellos les dan en el problema, en las 5 preguntas, las preguntas se explayan un poquito más. ¿Sí? Acá están hechas muy así nomás. Se explayan un poquito más y les dan un poco más del contexto del problema. Por ejemplo, en la pregunta B le hubiesen dicho, todo el calor absorbido puede convertirse totalmente en trabajo en un proceso cíclico. Cosas así, se le hacen referencia a que el calor es el absorbido, etc. ¿Sí? En este caso dice, todas las máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento. Bueno, obviamente eso es recontra falso. ¿Sí? Sin ir más lejos, si yo agarro solo un juego particular de máquinas térmicas como pueden ser las de Carnot, por ejemplo, yo sé que el rendimiento de tales máquinas es TH menos T sub C sobre T sub C. Entonces, en general, si yo incremento, digamos, la diferencia de temperatura que hay entre el foco caliente y el foco frío, manteniendo, por ejemplo, constante la temperatura del foco frío, esta ecuación claramente me está diciendo que voy a modificar el rendimiento de la máquina de Carnot. En particular, si elevo la temperatura del foco caliente, ¿sí? Entonces, manteniendo fija la temperatura del foco frío, lo que voy a conseguir es incrementar el rendimiento, ¿sí? De la máquina de Carnot. En otras palabras, voy a tener máquinas de Carnot que operan a diferentes temperaturas y que tienen por lo tanto diferentes rendimientos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta es falso. En general, sus rendimientos son diferentes. Pero ¿por qué David, yo? Sí. ahí en el rendimiento no sería sobre T sub H. Sí, perdón, sobre T sub H. Sí, sí, sí. Ah, Mil disculpas. bien, Gracias. Sí, sí. no, está bien. T sub H. Entonces, les decía, pero ¿por qué ellos, ¿sí? ¿Por qué ellos le hablan o le ponen esta pregunta de que todas las máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento? Porque lo que están buscando es que pisen el palito. Resulta que hay un teorema, que es uno de los teoremas de Carnot, que dice que si yo tengo dos máquinas de Carnot que están operando sobre los mismos focos calientes y fríos, es decir, sobre las mismas dos temperaturas extremas, entonces ahí sí el rendimiento de Carnot para todas las máquinas que operan entre las mismas dos temperaturas es el mismo. ¿Sí? Entonces, lo mismo vale para los refrigeradores. La eficiencia de todos los refrigeradores de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas absolutas es el mismo. Entonces, ahí es donde ellos quieren que ustedes pisen el palito. Ellos dicen, todas las máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento. No, mentira. En general, inclusive las mismas máquinas de Carnot que operan entre temperaturas diferentes, ¿sí? En focos térmicos diferentes, van a tener en general diferentes rendimientos. Sin embargo, lo que sí es verdadero es que todas las máquinas de Carnot que operen entre los mismos dos focos térmicos, o sea, entre las mismas dos temperaturas, tienen el mismo rendimiento independientemente de la sustancia de trabajo. No importa si es un gas ideal, si es nafta infinia, no importa. ¿Sí? Todas van a tener el mismo rendimiento en la medida que operen entre los dos mismos focos térmicos. Entonces hay que tener cuidado y saber distinguir eso. ¿Sí? Ahí está aclarado. En general, sus rendimientos son diferentes. Y acá está la aclaración. Observación. Solo las máquinas de Carnot que operan entre los mismos dos focos térmicos tienen el mismo rendimiento, independientemente de la sustancia de trabajo. ¿Sí? Cuidado con eso. Recuerden también que otro de los teoremas de Carnot dice que cualquier máquina térmica que opere entre los mismos dos focos térmicos que una máquina de Carnot tiene un rendimiento que es menor o igual que la máquina de Carnot. Solo será igual en el caso que esta otra máquina también sea una máquina de Carnot. ¿Sí? Bueno. El apartado D dice, es imposible transmitir calor desde un foco frío a uno caliente.
Ya vimos esto también en la teoría. Yo les dije, es imposible espontáneamente transmitir calor desde un foco frío a uno caliente. Sin embargo, el refrigerador sí hace eso en términos netos. O sea, si bien este proceso no ocurre espontáneamente, también es cierto que los refrigeradores absorben calor de una fuente fría y la ceden a una fuente caliente. Pero ojo, a partir de un trabajo hecho sobre el sistema. ¿Sí? Como se ve acá. Tenemos el foco frío, ¿sí? Se absorbe calor desde el foco frío y se lo cede al foco caliente. ¿Sí? Pero eso a partir de un trabajo realizado por el compresor del refrigerador sobre nuestro sistema. Entonces, espontáneamente no ocurre. Pero sí ocurre a partir de un trabajo hecho por el medio ambiente sobre el sistema, y es así como funcionan los refrigeradores. ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Obviamente, hago también la aclaración antes de pasar a otra pregunta, esto es en términos netos, ¿no? O sea, en términos netos, como bien dice el esquemita, se absorbe calor de una fuente fría y se lo cede a una fuente caliente al finalizar el ciclo. ¿Sí? En términos netos, pero no ocurre espontáneamente en ese sentido el flujo de calor. La pregunta E dice, la entropía de un sistema no puede nunca disminuir. ¿Qué opinan de eso, chicos? ¿Puede disminuir la entropía de un sistema? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso de un refrigerador, creo que era. Ajá, ¿por qué sería en un refrigerador? ¿Cambia la entropía de un refrigerador al cabo de un ciclo? No, No. no cambia. ¿No? No me acuerdo en qué caso se podía reducir la entropía, Ujú. Bueno, pero sí que se puede reducir. no importa. ¿Alguno, chicos, se acuerda? ¿Sabe? Y la del universo, por ahí dice, ¿La del universo puede disminuir? No, no puede. no sé. No puede. Recordemos que el postulado entrópico de la segunda ley dice que el cambio de entropía del universo es siempre mayor o igual que cero. En otras palabras, la entropía del universo nunca puede disminuir. ¿Sí? Pero la entropía de un sistema contenido dentro del universo, que sea más pequeño que el universo, ¿puede disminuir? ¿Y en qué condiciones disminuye? ¿Algún ejemplo se le ocurre? Supongamos, supongamos que yo tengo un sistema, ¿sí? Para hacerlo un poco menos abstracto, supongo que tengo un vaso con agua acá. Y ese vaso con agua lo pongo en contacto térmico con un depósito térmico al cual le puedo regular la temperatura. ¿Sí? Al inicio están ambos en equilibrio térmico. ¿Sí? Están a una temperatura de equilibrio inicial. Y entonces a continuación yo vengo y le empiezo a reducir la temperatura a este depósito térmico que está aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pierde el equilibrio térmico con el vaso con agua y este empieza a ceder calor al depósito térmico. ¿Sí? Si la disminución de temperatura para el depósito se lleva a cabo muy lentamente, de forma cuasi estática, entonces durante cada cambio infinitesimal de temperatura del depósito, el agua le va a ceder una cantidad de calor dQ al mismo, donde esa cantidad de dQ será m por c por dt. Entonces el cambio de entropía experimentado por el agua, ¿sí? Durante tal proceso, cuando pasemos de una temperatura de equilibrio inicial a una temperatura de equilibrio final que es menor que la inicial, porque lo vamos enfriando a todo este sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener que el cambio de entropía en tal proceso cuasi estático será la integral de todos los dq sobre t. Los dq son los m por c por dt sobre t, e integro entre la temperatura de equilibrio inicial y la ¿Gaby? temperatura de equilibrio final. Sí. Digamos, entonces, en todos los sistemas en donde el desorden de las moléculas Disminuya, hay una disminuya, disminución de digamos, entropía. o sea, estén más ordenadas, claro. La entropía Ajá. disminuye. Sí, exactamente así es, Bien. feliz. Cuando hay una disminución del desorden, hay una disminución de la entropía. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esta integral, yo le estoy mostrando obviamente matemáticamente, ¿sí? Como la masa y el calor específico lo consideramos aproximadamente constante, esto queda la integral entre la temperatura de equilibrio inicial
y la temperatura de equilibrio final de dt sobre T. Esto es m por c por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio final sobre la temperatura de equilibrio inicial. ¿Cuál es el problema acá? Que la temperatura de equilibrio inicial es mayor que la temperatura de equilibrio final. Entonces, este cociente que está aquí adentro es menor que 1 y por lo tanto el logaritmo natural es menor que 0 y por lo tanto el cambio de entropía es menor que 0. ¿Sí? Entonces ahí tiene un ejemplo en el cual el sistema, constituido en este caso por el agua, conforme va cediendo calor en forma cuasi estática a su medio ambiente, que en este caso es este depósito térmico, el cual yo le voy regulando la temperatura, ¿sí? En ese caso, el cambio de entropía del sistema agua es menor que 0. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ocurrir, chicos? No puede ocurrir que el cambio de entropía del universo sea menor que 0. Entonces, no tengan duda. El cambio de entropía para mi depósito, este es el depósito, sin lugar a dudas, en magnitud va a ser positivo en primer lugar, y además en magnitud, dicho cambio de entropía del depósito va a ser mayor que el cambio de entropía experimentado por el agua. En magnitud, eso no tengan duda. De manera tal que el cambio de entropía del universo, ¿sí?, sea, en verdad esto es mayor o igual, sea mayor o igual que 0, como debe ser en realidad. ¿Sí? Siempre es así. En los procesos irreversibles en particular, si yo en vez de suponer este proceso de manera cuasi estática, lo hubiese dicho, mira, vengo y lo pongo el vaso acá, que está a una temperatura de equilibrio inicial tanto, y empieza a fluir calor de manera irreversible, ya no lo hago ni cuasi estático ni nada, de manera irreversible al depósito, hasta que alcanza la misma condición final que antes, ¿sí?, la misma condición final que antes, entonces el cambio de entropía para este proceso irreversible va a ser el mismo que el cambio de entropía para el proceso cuasi estático que evaluamos recién, porque la entropía es función de estado. Entonces, en la medida que los estados inicial y final sean lo mismo, como es en este caso en el cual el calor fluye muy lentamente, o en este caso en el cual el calor fluye rápidamente de forma espontánea e irreversible, bueno, como los estados inicial y final de ambos procesos son los mismos, el cambio de entropía del sistema para ambos procesos va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, como este proceso de acá es irreversible, ¿sí?, no tengo duda que por la segunda ley de la termodinámica el cambio de entropía del universo será mayor que 0. Gaby, Sí, perdón que te pregunte de nuevo, pero ¿te acordás que con Iñaki te habíamos preguntado de uno que nos hablaba de la entropía del final que nos han tomado? sí, Que vos dijiste que metimos la pata porque en realidad el cambio de entropía era igual para los dos, sí, era por eso. o algo así, no me acuerdo. Era por eso. Sí, exacto, era por eso. Porque a vos te daban Pero, o sea, ¿qué tipo de entropía preguntaba? ¿Del sistema o de qué? Eso no me acuerdo. Es que en ese problema que tenían ustedes no había drama, creo, porque el sistema estaba, creo que estaba aislado del medio ambiente, entonces el cambio de entropía del medio ambiente es 0, y entonces el cambio de entropía del universo es directamente el del sistema. Pero el que yo recuerdo, que yo tenía anotada ahí la respuesta que le mandé a Iñaki era del sistema. ¿Sí? En ese caso, es lo mismo que estoy hablando acá, ¿sí? No importa si el sistema experimenta un calentamiento reversible o irreversible, ¿sí? No importa eso, no importa si se le agrega calor en forma reversible o irreversible. En cualquier caso, el cambio de entropía entre dos mismos estados, ya sea que se haga de forma reversible o irreversible, son iguales. La única condición para que el cambio de entropía sea el mismo es que el estado inicial y final sea el mismo. Y ya está, entonces el cambio de entropía va a ser el mismo. ¿Sí? Porque es función de estado. ¿Estamos? Por ejemplo, imagínate que vos venís en un sistema. Claro, porque acá. yo me acuerdo, o sea, de haber Sí, justificado con eso que te dije, con el desorden. Claro, no, pero por ahí van a meter la pata, porque no es tan evidente cuando lo ves por ahí, por ese lado. ¿Sí? Vos lo que tenés que justificar ahí es que el cambio de entropía es independiente del proceso que conecta los dos estados. ¿Estamos? Entonces el cambio de entropía va a ser lo mismo si es reversible o irreversible. De hecho, hay un problema ahí que anda dando vuelta, por ejemplo, en el Resnick-Halliday, que te dice, mira, vos tenés un sistema aislado acá, y vení y pon en contacto térmico este que tiene una temperatura inicial A y este que tiene una temperatura inicial B. Suponete que A sea mayor que B, entonces el calor fluye espontánea e irreversiblemente hasta que el sistema finalmente alcance una temperatura de equilibrio térmico. Y te piden, ¿cuánto vale el cambio de entropía para el sistema?
Obviamente el cambio de entropía del sistema será el cambio de entropía de A más el cambio de entropía de B, porque nuestro sistema en este caso es el sistema A más el sistema B. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, ¿cómo lo hacemos acá? Estamos hasta las manijas. Lo que se hace es muy sencillo. Como la entropía es función de estado, entonces imagino un proceso cuasi estático, ¿sí?, que conecte los dos mismos estados. O sea, que me lleve el sistema A de la temperatura inicial A hasta la temperatura de equilibrio y que me lleve el sistema B de la temperatura inicial de B hasta la temperatura de equilibrio. Entonces se hace algo similar a lo que yo le expliqué recién. Dicen lo siguiente: bueno, vení, agarré el cuerpo A, ponerlo en contacto térmico, ¿sí? Primero este está a una temperatura inicial en A, ponerlo en contacto térmico con un depósito al cual le podés regular la temperatura y que inicialmente está a la misma temperatura inicial que el cuerpo A, de manera tal que inicialmente están en equilibrio térmico. Entonces a partir de ahí empieza a disminuirle muy lentamente la temperatura al depósito, de manera tal que acá haya transferencia de diferenciales de calor desde el sistema A hacia el depósito, conforme este último va disminuyendo su temperatura. Esa transferencia de calor de Q está asociada a la pérdida de equilibrio térmico que hay. Obviamente es una pérdida muy pequeñita en el equilibrio térmico porque cambio la temperatura muy poquito durante cada paso. Entonces voy así bajándole la temperatura gradualmente, ¿sí?, de manera tal que en cada paso hay un intercambio infinitesimal de calor, ¿sí?, hasta que llegamos a la temperatura de equilibrio correspondiente a este sistema. Entonces de vuelta calculas el cambio de entropía para este sistema A directamente usando la expresión m por c por el logaritmo natural, ¿sí?, de la temperatura final, que es la de equilibrio, sobre la temperatura inicial de A. Esta ecuación es la misma que dedujimos recién de integrar los dq sobre t, qué sé yo. Acá puedo integrar los dq porque estoy haciendo un proceso cuasi estático. Entonces cada dq lo conozco, es m por c por dt. ¿Sí? Después venís con el otro sistema B y decís, bueno, mira, ahora el sistema B, que estaba a una temperatura que era menor, ¿sí?, lo pongo entonces en contacto térmico con un depósito que está a la misma temperatura inicial que B. Y empiezo a incrementar la temperatura del depósito muy lentamente, de manera tal que pierde apenas el equilibrio térmico con B, y en cada paso en el cual incremento la temperatura, cede el depósito térmico una cantidad de calor dQ hacia B. Entonces de vuelta vamos a tener que el cambio de entropía para ese proceso cuasi estático será la integral de dq sobre t. En este caso los dq los conozco porque son cuasi estáticos, es m por c por dt para cada paso infinitesimal, y llegaremos que es m por c por el logaritmo natural de la temperatura final, que era la de equilibrio, ¿sí?, porque lo graduamos a esto hasta que llegamos a la temperatura de equilibrio, sobre la temperatura inicial de B. ¿Sí? En otras palabras, a mi sistema A y B lo llevé desde las mismas condiciones iniciales, que era la temperatura inicial de A y la temperatura inicial de B, hasta las mismas condiciones finales, que la temperatura de equilibrio, que hubiese alcanzado si lo ponías en contacto térmico directamente, como se indica acá en este dibujo. Entonces, como el estado inicial y final para ambos procesos, aun cuando los procesos son diferentes, son los mismos, no hay duda. El cambio de entropía para el primer proceso, que es el proceso irreversible, será igual al cambio de entropía de A más el cambio de entropía de B que calculamos para el proceso cuasi estático que terminé de explicar hace un rato, en el cual lo ponemos en contacto con los depósitos térmicos y todo eso. ¿Sí? Entonces fíjense, no tiene nada que ver un proceso con el otro. En este lo pongo en contacto térmico directo y hay un flujo irreversible y espontáneo del calor a través de estados que no son de equilibrios termodinámicos, todo un lío. No puedo calcular ahí el cambio de entropía desde un punto de vista matemático porque no conozco las funciones a integrar ni nada. Pero entonces vengo y digo, listo, mira, agarro el sistema A y el sistema B y los voy calentando por separado, de manera tal que parto desde las mismas condiciones iniciales que en este caso y llego al mismo estado final que en ese caso también. Entonces, como la entropía es función de estado, no le importa la manera en que vos has pasado de un estado a otro. El cambio de entropía va a ser el mismo en todas las formas. Por lo tanto, el cambio de entropía para el proceso irreversible real, que es cuando pongo en contacto A y B, va a ser igual al cambio de entropía que calculamos cuando lo caliento a cada una de las partes del sistema muy lentamente con los depósitos térmicos. ¿Sí? En realidad a uno lo caliento y al otro lo voy enfriando. ¿Estamos, chicos? Sí, sí, sí. Sí, Y la ecuación queda así nomás como la suma, ¿verdad? Sí, es la suma. Sí, sí. Bien. En este proceso, ya les expliqué entonces también, recién,
de que el cambio de entropía sí puede ser negativo para un sistema dado. Lo que no puede ser negativo es el cambio de entropía del universo, ¿sí? Entonces aquí está aclarado. Falso. La entropía del universo es quien no puede nunca disminuir, o sea, nunca puede ser negativa su cambio. Sin embargo, la entropía de otro sistema cualquiera sí puede disminuir. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo muy sencillo. Durante una compresión isotérmica, el sistema, que es el gas ideal, disminuye su entropía. Ustedes saben que para un proceso isotérmico el cambio de entropía es el calor intercambiado durante el proceso dividido en la temperatura absoluta a la cual se lleva a cabo dicho proceso. Como es una compresión isotérmica, este calor Q está saliendo del sistema, ¿sí? Como lo indica ahí la flecha en rojo. Por lo tanto es negativo, y con la temperatura absoluta es positiva, el cambio de entropía experimentado por el sistema, o sea por el gas, es negativo. Otro ejemplo es un cuerpo A, que está cediendo una cierta cantidad de calor Q a su medio ambiente. Ese cuerpo que cede calor al medio ambiente también está experimentando un cambio de entropía negativo. Pero sin embargo, en cualquier caso, el cambio de entropía del universo, cuando sume, es decir, el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de su medio ambiente, siempre va a ser mayor o igual que cero. Nunca puede disminuir. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. Sí. Sí. El F dice, la entropía del universo no puede nunca disminuir. Bueno, ese es verdadero. Así lo indica la segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía del universo es siempre mayor o igual que cero. ¿Sí? O sea que no disminuye. Porque para que pueda disminuir tendría que ser esto menor que cero, y eso no puede ocurrir. El cambio de entropía del universo, ya saben, es el del sistema más el del medio ambiente. La 12. La 12 es bastante interesante. Esta sí la vi en el final. Dice, hago un diagrama de entropía versus temperatura, o sea, S versus T, correspondiente a un gas ideal que efectúa un ciclo de Carnot. Y pregunta, ¿qué representa el área encerrada? Acá tenemos el motor de Carnot, ¿sí? Como ya saben, el motor de Carnot está constituido por 2 isoterma y 2 adiabata. Si partimos del estado 1, nos expandimos isotérmicamente. Voy a cambiar el color porque sea más notorio esto. Nos expandimos isotérmicamente del estado 1 al estado 2, absorbiendo calor desde la fuente caliente. Llegado el punto 2 o el estado 2, continuamos expandiéndonos, pero esta vez adiabáticamente, sin intercambiar calor con el medio ambiente. Llegado al estado 3, comenzamos una compresión isotérmica donde desechamos calor a la fuente fría. Y llegado el estado 4, continuamos la compresión adiabática sin intercambiar calor con el medio ambiente y así retornar al estado 1. ¿Sí? Entonces, el proceso 1-2, ya saben, es un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, ¿cambia la temperatura, chicos? No. No, entonces ya sé que la temperatura ahí es constante, igual al valor T sub H de la fuente caliente. Pero como estoy absorbiendo calor, ¿qué pasa con la entropía en el proceso 1-2? Aumenta. Aumenta. Porque Es este calor positiva. es positivo, entonces esto es positivo. Entonces la entropía está aumentando mientras la temperatura permanece constante. Ya tenemos analizado el proceso 1-2. Vamos al 2-3. El 2-3 es un adiabático reversible. ¿En un proceso adiabático reversible cambia la entropía? No. No cambia. Por eso se llaman también procesos isoentrópicos. Recuerden que hay dos procesos adiabáticos. Uno que es la expansión adiabática libre, en el cual si hay un cambio de entropía del sistema, ¿sí? La entropía del sistema aumenta. Y el adiabático reversible, que es este que aparece en el ciclo de Carnot, en el cual el cambio de entropía es cero. Por eso se llaman también procesos isoentrópicos. Bien, entonces ya sé que la entropía permanece constante en el proceso 2-3 porque es isoentrópico. Pero ¿qué pasa con la temperatura? ¿Disminuye? Sí, porque estamos yendo a la temperatura del foco caliente a tomar la temperatura del foco frío. Entonces la temperatura disminuye. En el proceso 3-4, chicos, que es la compresión isotérmica, la entropía, ¿qué va a hacer? Va a disminuir porque esta vez en el proceso 3-4 el cambio de entropía es el calor cedido sobre T. Como el calor cedido es negativo, el cambio de entropía es negativo. ¿Sí? Entonces disminuye la entropía, pero la temperatura permanece constante porque el proceso es isotérmico. Y en el proceso 4.1, isoentrópico, obviamente la entropía permanecerá constante porque es adiabático reversible, pero la temperatura aumenta porque estamos devolviendo al sistema la temperatura del foco caliente. Con todos esos razonamientos vengo y lo hago al dibujo. Ubicamos la entropía
la función S en el eje vertical y la temperatura absoluta en el eje horizontal. La temperatura del foco caliente será esta y la temperatura del foco frío estará más cerca del origen porque es menor que la temperatura del foco caliente. Entonces, cuando voy a la grafiquita del ciclo de Carnot, ¿qué vemos? El estado 1, este de ahí, arranca en la temperatura del foco caliente, entonces lo ubico ahí, a la temperatura del foco caliente, y tendrá una cierta entropía S1. Yo ya sé que mi entropía aumenta durante el proceso 1-2, y mientras la temperatura permanece constante. Entonces, acá el razonamiento sería el siguiente. La temperatura permanece constante, eso quiere decir que necesariamente el estado 2 tiene que estar por arriba o por debajo de mi estado 1. Pero como yo sé que la entropía está aumentando, tengo que estar por arriba del estado 1. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Y este será el estado 2. En el 2-3, la entropía permanece constante. Eso quiere decir que desde el estado 2 o trazo una recta horizontal para acá o una recta horizontal para acá. Pero como la temperatura está disminuyendo, entonces tiene que venir hacia la izquierda. ¿Sí, chicos? Sí. Alcanzado el estado 3, vamos a el estado 4. Entonces, en ese proceso 3-4, yo sé que la entropía disminuye mientras la temperatura permanece constante. Entonces, en primer lugar, como la temperatura permanece constante, eso quiere decir que desde 3 o me voy verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. Porque la temperatura tiene que permanecer constante. Si la hago inclinada, me está cambiando la temperatura. ¿Ven? Termino en otra temperatura que no esté sub C. Entonces, si me voy para arriba, la entropía estaría aumentando mientras la temperatura es constante. Eso no ocurre. Porque en el proceso 3-4 me dice que la temperatura es constante mientras la entropía disminuye. ¿Ven? Ahí está anotado. Entonces, me voy para abajo. Y en el proceso final 4-1, en el cual retorno al estado original, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? La entropía no cambia. Entonces, es un horizontal hacia la derecha o un horizontal hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Tiene que aumentar. Entonces, para que aumente, me tengo que estar desplazando hacia la derecha. Entonces, el proceso es ese así. Y ahí está el ciclo, ¿sí? Entropía versus temperatura absoluta de Carnot. ¿Estamos? Como era de esperar, la temperatura al finalizar, perdón, la entropía al finalizar el ciclo es la misma con la cual partí. ¿Sí? Es ese punto de ahí. Porque es función de estado. Lo último es descifrar qué representa el área encerrada en esta gráfica, o sea, así. Para eso calculemos el área. El área es el área de ese rectángulo que aparece ahí. Será el cambio de entropía, ¿sí? Que es igual a S2 menos S1. Esto así es la altura. ¿Estamos? Entonces será S2 menos S1 multiplicado por este segmento así, que es el cambio de temperatura entre el foco caliente y el foco frío, o sea, TH menos T sub C. Ese es el área. Bueno, le escribo el área acá y veamos qué representa. Al hacer la distributiva, ¿sí? Me quedará S2 por TH menos TC menos S1 por TH menos TC. ¿Sí? Es esta distributiva. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien. S2 por TH menos TC menos S1 por TH menos TC. Ahora bien, S2 menos S1, ¿sí? Que sale ahí con factor común que yo le escribí, es el cambio de entropía en el proceso 1-2. ¿Sí? Por definición, es entropía del estado 2 menos entropía del estado 1. Ahora bien, cuando aplique la distributiva acá, me va a quedar cambio de entropía 1-2 por TH menos, por el signo este, cambio de entropía 1-2 por T sub C. ¿Sí? El cambio de entropía en el proceso 1-2 es el calor intercambiado en el proceso 1-2 sobre T sub H. Entonces lo escribo ahí. Es el calor absorbido sobre T sub H, este cambio de entropía. Y lo multiplico por T sub H. Entonces esto se simplifica. ¿Sí? Y ustedes saben, ¿sí? que en las máquinas de Carnot se verifica una relación que es la siguiente. Q absorbido sobre T sub H más el Q cedido sobre T sub C es igual a 0. Entonces, despejando de acá, van a tener que Q cedido sobre T sub C es igual a menos Q absorbido sobre T sub H. ¿Entienden hasta ahí?
Sí. Ahora bien, esto que está aquí, ¿qué es, chicos? Es el cambio de entropía durante el proceso 3-4, que es la compresión isotérmica. Y esto que está aquí, sin incluir el signo menos, es el cambio de entropía en el proceso 1-2, que es la expansión isotérmica. En efecto, estos cambios de entropía son iguales, pero solo difieren en un signo. Algo que era evidente, porque al cabo de un ciclo, el cambio de entropía del sistema debe ser cero. ¿Sí? Entonces, tenemos que este negativo del cambio de entropía en la expansión 1-2 es entonces el cambio de entropía en la compresión 3-4. ¿Sí? Son iguales. Y los reemplazo de esa forma. Como el cambio de entropía en el proceso 3-4 es el Q cedido sobre T sub C, entonces lo escribo ahí. Y tenemos, ya sabemos que esto era Q absorbido porque se habían simplificado las T. Entonces ahora simplifico el T sub C. Y me queda que el cambio de entropía, me queda que el área total, ¿sí?, es el Q absorbido más el Q cedido. O sea, es el calor total intercambiado en un ciclo. ¿Sí? El área representa entonces el calor total o neto intercambiado en un ciclo completo, chicos. ¿Sí? Suma algebraica de todos los calores absorbidos o cedidos. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. ¿No hay duda de esto? No. Bueno. Vamos a ver entonces, como ven, quedan varias preguntas, ¿no? Vamos a ver entonces otro problema que este también es de final, que es el 13. En el problema 13 te dan dos caminos, ¿sí? Un camino 1 y un camino 2. Este también creo que lo tomaron a veces en las mesas del año pasado, quiero decir. Desde un estado A se expande isotérmicamente, ¿sí?, un gas, y a continuación adiabáticamente hasta alcanzar un estado B. ¿Sí? O sea, lo que tenemos es, en un diagrama PV, partimos de un estado A, ¿sí?, donde nos expandimos isotérmicamente para a continuación, ¿sí?, disculpen, voy a dibujar más arriba esto porque si no lo voy a intersectar al eje horizontal. Partimos de un estado A, ¿sí?, donde nos expandimos isotérmicamente, así, y a continuación lo hacemos adiabáticamente hasta alcanzar un estado B. ¿Sí? La adiabata es más empinada que la isoterma. Ese es el primer camino 1, chicos. ¿Sí? O sea que con negro vamos a dibujar el camino 1. Ahora bien, el camino 2 dice, desde el mismo estado A, se expande ahora adiabáticamente y luego isotérmicamente hasta alcanzar el estado B. Entonces, venís, te expandís adiabáticamente y luego seguís isotérmicamente hasta alcanzar el estado B. ¿Sí? ¿Entienden eso, chicos? Entonces lo que está en azul es el camino 2. Sí, sí, sí. Bien. Me dice, comparar cómo es el trabajo en el camino 1 con respecto al camino 2, cómo es el calor en el camino 1 con respecto al camino 2, cómo son los cambios de energía interna y los cambios de entropía entre un camino y otro. Yo ya nomás les pregunto, ¿cómo van a ser el 2i y el 4i? La energía interna creo que son la misma. Iguales, Iguales y porque son funciones de estado. Bien. Exacto. Y también lo mismo para la entropía. Exacto. Ya sin hacer ningún cálculo, ya saben que el cambio de energía interna para los dos caminos y el cambio de entropía para los dos caminos tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque el cambio de energía interna y el cambio de entropía es independiente del camino seguido entre dos estados. No importa si venís por estos caminos así o te vas a Japón y vuelve así. El cambio de entropía y de energía interna es independiente del camino considerado. Entonces ya saben que el 2i y el 4i son iguales. Entonces solo nos queda determinar esto. Yo sin necesidad de hacer ningún cálculo, ya que puedo asegurar, ¿los trabajos y los calores intercambiados son iguales? No. No, porque No. no son funciones de estado y lejos de ser funciones de estado dependen del camino seguido. Entonces van a ser diferentes. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿cómo lo justificamos a esto? A ver si yo hice acá los dibujitos. Bueno, no los hice, pero los voy a indicar acá con la ayuda de la... El trabajo es porque es el área bajo la El curva. trabajo, exactamente. El trabajo total se interpreta geométricamente como toda esta área encerrada.
¿sí? Ese es el trabajo en azul, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá en azul. Ese es el trabajo, ¿sí? Correspondiente al camino 1 en negro, ¿sí? Así era el camino 1 en negro, sí. Ahora bien, el trabajo correspondiente al camino 2 es esto así. El camino 2 es el que en este caso está dibujado en rojo. ¿Sí? Entonces el trabajo en 2 es ese así. Viendo el dibujito, ¿cuál área es mayor? La primera. La primera. Entonces ya saben que el trabajo 1 es mayor que el trabajo 2. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, yo ya sé que el cambio de energía interna, y ese sí ya está anotado acá, por primera ley, el cambio de energía interna más el trabajo 1 será el calor intercambiado en el proceso 1. Y el cambio de energía interna en el camino 2 más el trabajo 2 será el calor intercambiado durante el proceso 2. Como los cambios de energía interna son los mismos para ambos, porque es función de estado, pero el trabajo 1 vimos que es mayor que el trabajo 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser mayor? ¿El Q1 o el Q2? El Q1. Y el Q1. ¿Sí? Va a ser mayor el Q1, en magnitud al menos. El Q1 es mayor que el Q2. ¿Sí? El cambio de entropía, como ya bien dijeron, son iguales. ¿Sí, chicos? Entonces el Q1 es mayor que el Q2, al menos en magnitud. ¿Sí? Cuando lo evalúo en magnitud. Bueno. Con eso, chicos, ya... Ah, y recuerden, una cosa más, que aquí no lo aclaré, pero les pregunto. ¿Qué signo tienen los trabajos acá? ¿Positivo o negativo? Positivos. Positivos, porque son trabajos de No. expansión. Sí, Sí. son positivos, porque son trabajos de expansión. ¿Estamos? Está incrementándose el volumen, entonces el trabajo que hace el sistema es positivo. Por eso es que yo puedo asegurar, ¿sí?, que como estas cantidades son positivas y esta es positiva, entonces el trabajo 1 es mayor que el trabajo 2. ¿Sí? O sea, este es 20 Joule y este será, no sé, ponerle 15 Joule. Entonces, como el cambio de energía interna es el mismo para ambos, como estoy sumando números positivos, el calor 1 será mayor que el calor 2. ¿Sí? Esa es la justificación matemática rigurosa de por qué yo puedo asegurar que esto es así. Porque las cantidades trabajo 1 y trabajo 2 son ambas positivas. Entonces, el ser ambas positivas, sí o sí estoy incrementando el valor. ¿Sí? Ponerle que la energía interna, el cambio de energía interna sea negativo. Bueno, no importa, será ponerle menos 15 Joule el cambio de energía interna. Y le sumo 5 Joule del trabajo 1, lo estoy llevando a menos 10 Joule el Q1. ¿Sí? Entonces, en signo va a ser más grande. Poner si este así y este acá le estoy sumando, disculpen, y acá le estoy sumando 3, este va a quedar menos 12 Joule. Entonces, en signo, ¿sí?, en el valor posicional de los números, se cumple que el Q1 es mayor que el Q2. Ahora, si le piden en magnitud, ojo si le piden en magnitud, ¿sí? Porque si le piden en magnitud, el Q1 y el Q2, o lo pueden aclarar incluso, ese a prueba de error, digamos, porque lo hace de las dos formas, ¿sí? Entonces queda claro que vuelvo a entender el concepto, indicás en términos de magnitud cuál es el proceso que intercambia mayor cantidad de calor. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Como quedan cubiertas las dos formas, tanto desde el punto de vista estrictamente matemático, si son números negativos, y estrictamente desde el punto de vista de las magnitudes, aplicando valores absolutos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, no? A ver, ¿puedes repetirlo de nuevo? Sí. Suponete que los cambios de energía interna sean negativos, sean menos 15 joules. Es el mismo para ambos. ¿Sí? Lo escribamos acá. Q1, poner este menos 15 joules el cambio de energía interna, más, y supongamos, habíamos dicho que el del camino 1 era el trabajo mayor, entonces este es 5 joules. Y el Q2 será también el mismo, menos 15 joules, pero más 3 joules, ¿sí?, que es el trabajo, ponele, menor que hizo, ambos positivos, porque ambos son de expansión, en el camino 2. Entonces esto te va a quedar menos 10 joules y esto te va a quedar menos 12 joules. Desde un punto de vista estrictamente posicional, ¿cuál número es mayor? ¿Menos 10 o menos 12? Menos 10. Menos 10. Entonces te queda que Q1 es mayor que Q2. Pero si a vos te están preguntando de la magnitud, entonces tenés que aplicarle valor absoluto. La magnitud de Q1 es 10 joules y la magnitud de Q2 es 12 joules. Eso quiere decir que en magnitud se intercambió más cantidad de calor en el proceso 2 o camino 2 que en el camino 1. Eso es lo que quiero decir. ¿Estamos?
Ujú. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende la diferencia, chicos, no? Sí, sí, Si sí. le preguntan en cuál se intercambió mayor cantidad de energía, bueno, ahí tienen que ir con las magnitudes. ¿Sí? Bien. Porque es la magnitud la que le va a decir cuál es el proceso que mayor energía intercambió en forma de calor en este caso. Bueno, en este caso fue el camino 2. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Bueno. Sí, es más, ya lo voy a agregar a eso por las dudas en el PDF también, porque no todos ven los videos. ¿Sí? Entonces, para que quede claro. Porque fíjense, acá, ¿cómo va a ser el cambio de energía interna, chicos? Para un proceso y otro. ¿Es positivo o negativo? ¿Y cómo hacen para verlo? Eh, es positivo. ¿Seguro? Si yo vengo acá, en esta expansión adiabática, ¿qué está pasando con la temperatura? Disminuye. Disminuye. Y una vez que ha Claro. disminuido, ¿cambia hasta llegar a este estado B? No, 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 no. Entonces, si la temperatura en B la comparo con la temperatura en A, ¿cuál es mayor? La temperatura en A. La temperatura en A es mayor que la temperatura en B. Claro, claro. Entonces, ¿qué está pasando con el cambio de energía interna, chicos? Disminuye. Disminuye. Bien, bien. Cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Por eso, vuelvo a insistir, recuerden que en estas expresiones los números pueden ser positivos o negativos. Cuando yo puse que Q1 es mayor que Q2, estoy hablando, ¿sí?, de números que pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto acá. Cuando yo he puesto Q1 es mayor que Q2, lo he puesto desde un punto de vista estrictamente matemático. Como diciendo, mira, menos 10 es mayor que menos 12. ¿Sí? Entonces, si le llegan a preguntar cuál camino, digamos, intercambia mayor cantidad de energía, esto no es cierto desde el punto de vista de la magnitud. Porque cuando calculo la magnitud, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Y tenemos lo que teníamos acá. En ese caso, la magnitud de Q1, del calor intercambiado durante el camino 1, ¿sí?, será menor que la magnitud del calor intercambiado durante el camino 2, en magnitud. Entonces, si le llegan a preguntar, che, ¿en cuál se produce el mayor intercambio de energía? Bueno, tienen que calcular los valores absolutos y ver cuál valor absoluto es mayor. El que sea mayor, ese va a ser el camino en el cual se produce el mayor intercambio de energía en forma de calor en este caso. ¿Sí? Esto, cuando está así escrito Q1 mayor que Q2, es entendiendo que estos son números reales cualquiera. Pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Pero para saber en cuál se produce el mayor intercambio de energía en forma de calor, deben calcular valor absoluto a cada uno y compararlo. El que mayor valor absoluto tenga, ese es el proceso en el cual se intercambió la mayor cantidad de energía en forma de calor. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí. Bueno. El problema 14 es interesante. Dice, un fabricante de motores asegura un rendimiento del 80% trabajando entre las temperaturas de 20 y 200 grados Celsius. ¿Puede ser cierto? Para eso, ¿qué voy a hacer yo? Por lo menos para tener una idea, si no me está chamullando del todo, voy a hacer la siguiente. Yo sé de que el motor de él viene y opera entre las temperaturas que son del foco frío de 20 y más 273, esta es la temperatura del foco frío en Kelvin, y la temperatura del foco caliente es de 200 más 273, todo esto desde luego en Kelvin. Kelvin. Entonces yo sé que el motor de él está funcionando entre estos dos focos térmicos y hace una cierta cantidad de trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es venir y conectar entre esos dos mismos focos térmicos, obviamente esto es recontra teórico, ¿sí?, una máquina de Carnot. Vamos a poner la C de Carnot. Y voy a calcular el rendimiento de la máquina de Carnot cuando opera entre esas dos mismas temperaturas. Entonces voy a tener, calculo el rendimiento de la máquina de Carnot operando entre las mismas dos temperaturas extremas. Tengo el rendimiento de Carnot es TH menos T sub C sobre T sub H, ¿sí?, y me queda un rendimiento de Carnot del 38%. Entonces, por teorema de Carnot, yo sé que ninguna máquina térmica, sea reversible o no, que opere entre las mismas dos temperaturas que la máquina de Carnot puede tener un rendimiento mayor que ella. Por lo tanto, al decirme que su máquina entre esos dos focos térmicos tiene un rendimiento del 80%, me está diciendo, en otras palabras, que el rendimiento de su motor es mayor que el de una máquina de Carnot que opera entre esas mismas dos temperaturas, o lo que es lo mismo entre esos dos mismos focos térmicos. Por lo tanto, eso contradice el teorema de Carnot y sé que me está chamullando. ¿Sí? No puede ser esto.
Imposible. Ninguna máquina térmica que opere entre las dos mismas temperaturas extremas que una de Carnot puede tener un rendimiento mayor que esta última. ¿Sí? Es imposible. Es imposible eso. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien. El otro problema, que también es interesante, es el 15, que son varios problemas en uno también. Este problema 15 me dice: imagine un litro de agua termodinámicamente aislado, o sea que mi sistema está aislado del medio ambiente, no intercambia energía en forma de calor con el medio ambiente, y tampoco energía en forma de trabajo, porque al decirme termodinámicamente aislado quiere decir que no entra ni sale energía del sistema en ninguna forma, ni en forma de calor ni en forma de trabajo, ¿sí?, hacia el medio ambiente. Dice, suponga que la mitad inferior, este de final me lo tomaron a mí en el final de Física 2, suponga que la mitad inferior le entrega calor a la mitad superior. ¿Sí? La mitad inferior le entrega calor a la mitad superior. Calcule el cambio de entropía del universo, el cambio de entropía del sistema, el cambio de entropía del medio ambiente. ¿Es posible este proceso? ¿Se contradice la primera ley de la termodinámica? ¿Sí? Entonces, veamos. Al inicio tenemos una masa de agua. Yo lo hice con valores numéricos, ¿sí?, para que sea más entendible para todos. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, los rayados en celeste denota, ¿sí?, la masa de 2 kilogramos de agua que inicialmente está a una temperatura de 50 grados Celsius, ¿sí?, o lo que es lo mismo de 323 Kelvin. Luego, me dice esto, espontáneamente viene, ¿sí?, y la mitad inferior, ¿sí?, empieza a cederle calor a la mitad superior, ¿sí?, como lo dice el enunciado. Entonces, eso va a traer aparejado una situación en la cual, al finalizar tal proceso de intercambio de energía en forma de calor, la temperatura final de la parte superior será 0 grados Celsius, o lo que es lo mismo 273 grados Kelvin, y la superior será de 100 grados Celsius o 373 Kelvin. Si alguien se pregunta cómo se justifica eso, es fácil. Por la primera ley por la conservación de la energía, si no está mal decir por la primera ley, pero por la conservación de la energía, todo el calor absorbido por la parte superior fue cedida por la parte inferior. ¿Sí? Como las masas de agua son iguales y los calores específicos son iguales, entonces aquí sí el cambio de temperatura que experimenta la parte superior va a ser en magnitud igual al cambio de temperatura experimentada por la parte inferior, en magnitud, pero en signos diferentes. En otras palabras, una se incrementa en 50 grados Celsius y otra en 100. Como la temperatura de partida para ambas era 50 grados Celsius, una llegará a 100 grados final y la otra estará en 0 grados Celsius final sin cambio de fase. ¿Sí? Una se va a 50 para arriba y la otra a 50 para abajo. ¿Estamos? Eso es lo que debería ocurrir. Bueno, contestemos primero esta pregunta justamente. ¿Se contradice la primera ley? Nosotros sabemos que como nuestro sistema está aislado, el cambio de energía interna para un sistema aislado, de acuerdo a la primera ley, ¿cuánto tiene que ser, chicos? 0. 0. Entonces, yo lo que debo verificar es si se verifica o se satisface o no la primera ley de la termodinámica. En un sistema aislado, ver que se verifique la primera ley de la termodinámica significa ver que el cambio de energía interna sea igual a 0 para tal sistema aislado. O sea que yo debo verificar esto. Si yo verifico que el cambio de energía interna es 0 para mi sistema aislado, entonces se está verificando o se satisface la primera ley de la termodinámica, porque eso es lo que me dice dicha ley para el caso de un sistema aislado. ¿Sí, chicos? Por el contrario, si yo encuentro el cambio de energía interna en mi sistema aislado es distinto de 0, ya sé que no se está verificando la primera ley para dicho sistema aislado. Porque para todo sistema aislado, sin excepción, el cambio de energía interna debe ser 0, porque no hay ni entrada ni salida de energía en forma de calor ni de trabajo. ¿Sí? Entonces, verificar que se cumpla o no la primera ley significa verificar en un sistema aislado que el cambio de energía interna sea 0. Bueno, no se contradice. Para verlo, consideremos lo siguiente. El calor cedido por la parte inferior es M2 por C por el delta de T que experimenta, que será esta cantidad así. El calor absorbido por la parte superior es M1 por C por el delta de T, que ya dijimos cómo es, ¿sí?, que es esta parte así.
Ahora bien, si yo calculo por primera ley el cambio de energía interna para cada una de las partes de agua, o sea, para la parte superior e inferior, voy a tener que, como no se expande ni se comprime el sistema, el cambio de energía interna de la primera parte será Q1 y el cambio de energía interna de la segunda parte será Q2. El cambio de energía interna total del sistema será el cambio de energía interna de la parte 1 más el cambio de energía interna de la parte 2. Cuando digo parte 1 y parte 2 quiero decir del agua en la parte superior e inferior. ¿Sí? Entonces, veamos. El cambio de energía interna del sistema, entonces el delta de 1 más el delta de U2. Pero el delta de 1 es Q1, entonces lo escribo. Y el delta de U2 es Q2, entonces lo escribo. Como el Q1 y el Q2 eran opuestos, ¿sí? Uno era menos M2 por C por 50 Kelvin, otro era más M1 por C por 50 Kelvin, donde las masas M2 y M1 son iguales, así que puedo sacar el subíndice. Entonces los calores esos son opuestos. Entonces estos calores se cancelan y verificamos que el cambio de energía interna del sistema para tal proceso es igual a cero, como debe ser en todo sistema aislado. Eso es lo que me dice la primera ley. Entonces verifica la primera ley, no la contradice. ¿Sí? No se contradice la primera ley. ¿Estamos, chicos? O sea, resumidas cuentas, para ver si se cumple o no la primera ley, debo ver si justamente la contradice o no. Yo sé que como el sistema es aislado, la primera ley implica de que el cambio de energía interna de tal sistema aislado debe ser cero. Bueno, a continuación verifico si eso está ocurriendo en este proceso. Como todo el calor intercambiado entre las partes tal que el calor absorbido por una parte es igual al calor cedido por el otro, entonces se verifica que la suma de los cambios de energía interna de diferentes partes de nuestro sistema aislado son efectivamente cero. En otras palabras, estamos verificando lo que establece la primera ley para sistemas aislados, que es que el cambio de energía interna del sistema sea cero. Si le hubiese dado distinto de cero, no se está verificando la primera ley. ¿Sí? Puede ser que le den valores acá, qué sé yo, de manera tal que cuando ustedes calculen el calor intercambiado, ¿sí?, y sumen el delta de U1 más el delta de U2, eso no le dé cero, le dé distinto de cero. Entonces si ustedes justificarían así, dirían, pero por otro lado, por un sistema aislado, la primera ley dice que el delta de U del sistema debe ser cero. Entonces, como el delta de U del sistema en este caso no es cero, no se está verificando la primera ley y es un proceso imposible de ocurrir. ¿Sí? Ahí nomás ya saben que no puede ocurrir porque viola la primera ley de la termodinámica. ¿Han entendido eso? Sí. Para calcular el cambio de entropía del sistema, chicos, tenemos que sumar los cambios de entropía experimentados por cada una de las partes del sistema, o sea, para la porción de agua superior e inferior. ¿Sí? Ya saben cómo lo hacemos. Integramos las diferenciales de calor suponiendo que los procesos se llevan a cabo de manera cuasiestática. Total, aun cuando ocurra de manera irreversible, el cambio de entropía deberá ser el mismo en uno y otro proceso, porque es función de estado la entropía. Entonces lo calculamos como si fuese un proceso cuasiestático. Esto es el primer cambio de entropía correspondiente al calentamiento de la parte superior del agua. Vamos de la temperatura inicial a la temperatura final más alta. Y este término de acá es el cambio de entropía correspondiente al enfriamiento de la porción inferior de agua, que va desde la temperatura inicial de 323 a la final de 273, que es todavía menor. Al hacer la suma de los cambios de entropía, ¿sí?, y resolver las integrales desde luego, me queda que es menos 101 Joule cada Kelvin. ¿Sí? Las masas de agua M son 1 kilogramo, el calor específico es 4190 Joule cada kilogramo y cada Kelvin, ¿sí?, en sistema internacional. O si quieren trabajar con calorías, gramos, lo pueden hacer, ¿sí? El C del agua es 1 caloría cada gramo, cada Kelvin, ¿sí? Y esto le va a quedar en calorías por Kelvin, es lo mismo. Bueno, le queda negativo el cambio de entropía del sistema. Con eso ya tenemos hecha la primera parte. La otra parte es calcular el cambio de entropía del medio ambiente. Como el sistema por hipótesis está aislado del mismo, el cambio de entropía del medio ambiente es cero. ¿Sí? Ni se entera de lo que está ocurriendo el medio ambiente, porque está aislado térmicamente del sistema. Entonces el cambio de entropía del universo será el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del medio ambiente. ¿Sí? El cambio de entropía del sistema ya sabemos que es negativo, es menos 101 Joule cada Kelvin. El del medio ambiente sabemos que es cero. Entonces el cambio de entropía del universo me queda negativo. ¿Puede ser esto, chicos? No. No. Porque la segunda ley de la termodinámica me dice que el cambio de entropía del universo siempre es mayor que cero. Entonces, el hecho de que tal proceso hipotético tenga un cambio de entropía del universo menor que cero, me está diciendo que ese proceso no puede ocurrir en esa dirección.
¿Sí? No puede ocurrir eso, no puede ocurrir tal proceso, pues la entropía del universo nunca disminuye según la segunda ley. Ahí radica la importancia de la función de entropía. La función de entropía les indica la dirección en la que tiene que ocurrir un proceso y en definitiva les permite distinguir si un proceso puede o no ocurrir. ¿Sí? Si ustedes suponen un proceso y quieren saber si ocurre, calculen el cambio de entropía del universo que implica tal proceso. Si el cambio de entropía del universo para ese tal proceso es menor que cero, ya saben que ese proceso es imposible que ocurra, pues no puede ser que la entropía del universo disminuya. Si en cambio el proceso es tal que el cambio de entropía del universo es mayor que cero, ese proceso sí puede ocurrir. Es más, ocurre espontáneamente en esa dirección. ¿Sí? El sistema de manera automática va a tender a ocurrir o a proceder en esa dirección. Y si ahora el cambio de entropía del universo le queda igual a cero, ¿sí? Quiere decir que tal proceso que están considerando es un proceso reversible. ¿Sí? Y verifica todas las hipótesis que yo les enseñé en las clases de termodinámica. Es decir, que no intervienen fuerzas disipativas, que los procesos son cuasiestáticos y que si hay acaso intercambios de energía en forma de calor, esos intercambios ocurren a igualdad de temperatura entre las partes y sin modificar la temperatura, es decir, isotérmicamente. ¿Estamos? Entonces esa es la importancia de la función de entropía. Te dice la dirección en la cual ocurre un proceso. De hecho, por eso lo usan en química. En química, cuando usa la entropía, aunque los químicos no saben, lo que están haciendo es determinar la dirección en la cual procede la reacción química. ¿Sí? A partir del cambio de entropía experimentado. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Bien. El problema 16 también es de final. ¿Sí? Este me lo llevaron a mí a la consulta. Y es de final. Dice, calcular la potencia media al cabo de un ciclo de Carnot. En verdad esto podría ser generalizada la pregunta a calcular la potencia media para cualquier proceso cuasiestático. Es muy sencillo. El ciclo de Carnot es reversible. Entonces los procesos que intervienen son particularmente cuasiestáticos, es una de las condiciones para que sea reversible. Eso es algo que me preguntaban ayer también. Me decían si todo proceso cuasiestático es reversible. En realidad no. Todo proceso reversible sí es cuasiestático, ¿sí? Pero un proceso cuasiestático en el cual no haya intercambio de calor, por ejemplo, de manera isotérmica, no es un proceso reversible. ¿Sí? Porque si bien estás cumpliendo la condición de que es cuasiestático, no estás cumpliendo la otra condición que necesita para el proceso para ser reversible, que es que el calor sea intercambiado isotérmicamente. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Entonces los procesos son cuasiestáticos. Tienen una duración que tiende a infinito, porque son cuasiestáticos, el mismo nombre lo está diciendo. Los procesos cuasiestáticos están caracterizados por tener una duración infinita, se llevan a cabo muy lentamente a través de sucesivos estados de equilibrio. ¿Sí? Como el trabajo del ciclo es una cantidad finita, porque viene dada por el área encerrada en el proceso, ¿sí? Y el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cabo este proceso tiende a infinito, entonces la potencia media de cualquier ciclo, que es el trabajo del ciclo sobre delta de t, siempre es trabajo del ciclo, ¿sí? Sobre delta de t, entonces va a tender a ¿qué? A cero. Esto es una característica de todo proceso cuasiestático. De hecho, uno de los profesores me dijo que había una bibliografía en la cual a los procesos cuasiestáticos los llamaban procesos de potencia media nula. Tenía muchas ganas de hablar el autor, ¿sí? Pero le decía así, procesos de potencia media nula, ¿sí? Porque hacen un trabajo finito en un tiempo infinito. Entonces la potencia media tiende a cero. ¿Está claro? Sí. Bueno. El problema 17 ya está explicado, ¿sí? Era por qué el CP es mayor que el CB, lo expliqué, esta ya es la tercera vez que lo explico, me acuerdo clarito, está grabado en los otros videos también. Dice, simplemente, pues para producir un cambio de temperatura delta de T dado en un proceso a volumen constante, todo el calor intercambiado se traduce en un delta de U con su respectivo incremento o cambio de temperatura en general. Por otro lado, en un proceso a presión constante, para producir el mismo cambio de temperatura delta de T, es necesario compensar la energía intercambiada en forma de trabajo, y así conseguir el mismo delta de T que en el proceso a volumen constante. ¿Sí? En consecuencia, en un proceso a presión constante se requiere mayor cantidad de energía en forma de calor por cada unidad que cambia la temperatura respecto al proceso a volumen constante. Esto es, CP es mayor que CB. ¿Sí? Ya lo vimos varias veces. El 18
es interesante también, ¿sí? Lo agregué, también lo expliqué. Dice, el teorema de equipartición asegura que para un gas ideal en equilibrio la energía es la misma para todas las partículas. Es falso. La dificultad que tiene este enunciado es que cuando vos lo lees, en la teoría cinética molecular esto es cierto. Todas las partículas tienen la misma energía. Entonces eso te hace dudar. Puedes decir, sí, es verdad, todas las partículas tienen la misma energía. Sin embargo, no es eso lo que te dice el teorema de equipartición. O sea, es verdad. En la teoría cinética molecular todas las partículas son idénticas y todas tienen la misma energía promedio asociada. De hecho, eso queda implícito, o mejor dicho, ya casi implícito, cuando vos, por ejemplo, la energía cinética traslacional de n partículas la calcula como n por 3 medios de k por t, donde esto es la energía cinética de una partícula. Entonces, el momento que multiplicas por el número de partículas para sacar la total, implícitamente me estás diciendo que la energía cinética de traslacional de todas las partículas es la misma. ¿Sí, chicos? Entonces, esta parte es cierto, la energía es la misma para todas las partículas. Y ahí radica el problema o la confusión de esto. Y es muy fino, digamos, ¿sí? Porque si bien eso es cierto, también es cierto que explícitamente eso no te lo dice el teorema de equipartición. El teorema de equipartición lo que dice es que la energía promedio aportada por cada grado de libertad es la misma. ¿Sí? O sea, no te está diciendo que la energía, explícitamente el teorema de equipartición no te dice que la energía de todas las partículas es la misma. No, te dice que para una partícula dada, la energía aportada para todos los grados de libertad asociada a esa partícula, que puede ser un átomo o una molécula diatómica, es la misma. ¿Sí? Entonces ahí está la cuestión en esta pregunta, que es la 18. ¿Sí? De hecho, yo sé también que es falso, está confirmado, porque uno de los chicos que lo rindió el año pasado sacó 8 en el final y le tomaron esta pregunta. Y esta pregunta, él me dijo que la puso verdadera. ¿Sí? Todas las otras no había duda que estaban bien, pero esta la puso verdadera. Yo le digo, no, me parece que no, es muy fina la diferencia, pero me parece que no, porque el teorema de equipartición no te dice que la energía es la misma para todas las partículas. Te dice que para una partícula dada, la energía aportada por todos los grados de libertad es la misma. Y efectivamente, después cuando fui a ver la nota, tenía 8. ¿Sí? Entonces, por eso yo estoy segurísimo de que esta efectivamente es falso y se la justifica de esta manera. Pero es muy fina la diferencia. Sí, decime, Feliz. Y si me preguntan, para cada mol de cualquier gas ideal, la energía cinética traslacional es la misma. Para cada mol. Casi. Sí, esa es verdadera. Un mol de cualquier gas tiene la Era misma el energía cinética 3 traslacional, pero la energía cinética total no es la misma. No. Ok. ¿Sí? Eso también lo expliqué, creo yo. ¿Sí? Yo les dije, en un gas ideal, ¿sí? Nosotros tenemos que la energía, ya con esto terminamos, chicos, la energía cinética traslacional de n moles es 3 medios de n por r por t, sea diatómico o monoatómico el gas. Pero ojo, la energía cinética, vamos a escribirlo bien acá, la energía cinética total ya es diferente. Para un monoatómico es solamente traslacional, 3 medios de n por r por t. Pero la energía cinética total para, vamos a escribirlo acá, un diatómico, tiene dos componentes, traslacional y rotacional. Entonces esa será 5 medios de n por r por t. Entonces ya son diferentes. ¿Sí? Por eso ahí también cuidadito. La traslacional únicamente si es la misma para un monoatómico y un diatómico. Entonces, cualquier gas ideal, independientemente de si es monoatómico o diatómico, tiene la misma traslacional. Obviamente para la misma temperatura y el mismo número de moles, ¿no? Pero la total no es la misma, porque en el diatómico aparece la componente rotacional. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Gaby. Bueno. Listo, con eso queda terminada esta clase. La voy a dejar de grabar para que no se haga tan pesado y grabando el video. Vamos